Buenas noches, amigos. Bienvenidos al programa 10 Preguntas con el profesor Carlos Bisuete. Don Carlos, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Juan. Hoy vamos a hablar de un tema que no es de actualidad. No. No es de actualidad. Pero tú... ¿A qué cree usted tú buscabas una percha. Que dediquemos un programa, 10 preguntas, a un tema que no es de actualidad? Parece mentira. Pero con un profesor de historia. Tú has buscado una percha que era el 50 aniversario de la llegada a Toledo del padre Rodríguez. No sé si me dijiste que lo tenía. No, publicado. de la llegada a Toledo. No, sí, él llega en el 66, digo yo, pues lo mismo es eso. Bueno, pues... Pero yo creí que estaba por aquí, no lo encuentro, no lo he encontrado. Está en otro Padre Nuestro anterior. Y por otro motivo, no por ese. Bueno, pues ¿sí? Hace 50 años que llegaba a Toledo el padre Rodríguez. Bueno. Y entonces pues ya tenemos la percha para colgar nuestro tema y convertirlo en un tema de actualidad. No sabía que nos habíamos convertido en sastres. Hombre, tú acuérdate que los periodistas necesitan muchas veces eso que Gisco llamaba el MacGuffin, ¿no? O sea, algo que no tiene nada que ver con el argumento, que lo ponen al principio y luego ya desarrollan. Bueno, nosotros necesitamos algo que justifique. Eso es habitual, sobre todo en los tiempos que corren. Sí. Nosotros necesitamos... ¿De qué van a hablar ustedes? Pues vamos a hablar de las misiones populares. ¿Y eso por qué? Si estas ya no hay misiones. No, es que hace 50 años, en el año 1966... No las hay, pero las ha habido y han sido muy importantes. Aquí, la última misión popular en Toledo todavía ha marcado marcó un momento. Pero eso fue hace 30 años, me parece. Sí, marcó. Quizás un poco más. Yo todavía no era cura, todavía no me había ordenado de cura. Fue durante los años de... Don Marcelo. Yo estaba estudiando teología, o sea, Dios era en el año 80, por ahí, o sea, que hace más de 30 años. Pero marcó un momento. Todavía quedan asambleas familiares de aquellas misiones populares en algunos lugares y en algunos pueblos. Todavía se siguen celebrando las asambleas familiares. ¿Recuerdas que aquellas misiones populares se hicieron en asambleas familiares de vecinos en las parroquias? Y fue una misión diocesana además. Que era diocesana. En toda la diócesis. Al mismo tiempo, sí. Todavía quedan en algunos pueblos y algunas parroquias. Eso significa que vamos siendo muy mayores y nos acordamos de cosas de hace tantísimo tiempo. Sí. Pues decía yo que no tiene actualidad, que un tema que no tiene actualidad. Hay que reconocerlo. El tema del que vamos a hablar no tiene actualidad. Es algo que ha desaparecido, me parece a mí, por lo menos como práctica cotidiana, diríamos así. Y los más jóvenes de los que nos ven y nos escuchan, para ellos será un tema histórico, diríamos, y para los más mayores que las vivieron, pues podrán recordar algunos de los pasajes de aquellas misiones. Yo recuerdo dos misiones populares, unas en la diócesis, unas que fueron estas, que las hicieron además los padres redentoristas. Eran redentoristas, sí. Quienes la hicieron. Y yo tendría en torno a los 20 algún años. Y recuerdo unas anteriores de niño que eran aparentemente distintas, que eran esas misiones populares de entonces, ¿no? En mi pueblo íbamos todos los niños con una banderita. La estampa del corazón de Jesús. Con el corazón de Jesús, en procesión, una procesión con una banderita con la estampa del corazón de Jesús. Era porque era uno de los actos, era lógicamente con los niños, pero esa es una metodología... Tendría yo 5 o 6 años. Esa entonces. Metodología es de los jesuitas. Sí, esas fueron. Digo, tendría yo 5 o 6 años y lo recuerdo perfectamente, ir en la procesión con la banderita de... Pues eso, en la época de esplendor del padre Rodríguez. Bueno, profesor Bisuete, vamos a recordar, que es bueno recordar, porque recordar nos permite volver a los orígenes. Que murió en el año 85. Y no está de más, don Carlos, volver a los orígenes, recuperar la memoria, como decía San Juan Pablo II, recuperar la memoria, que tiene poco que ver con la memoria histórica, aunque también esto es memoria histórica, ¿o no, don Carlos? No. La memoria es personal. Ya me parece que nosotros le dedicamos un programa a hablar de eso y de la contradicción que hay en el término de la memoria histórica. La memoria es personal y es una de las facultades del alma: memoria, entendimiento y voluntad. La historia no tiene memoria. Nosotros tenemos una memoria de los acontecimientos históricos, pero de aquellos que nos han pasado a nosotros. Eso es. Y de la memoria no te puedes fiar, porque no es una cosa objetiva. Por lo tanto, hablar de esto, de la memoria histórica, esto es, en aquella ocasión,
es pasarle al cobro a unas deudas que algunos tienen con una justificación de carácter, no sé si decir histórico, ¿no? Pero la memoria y la historia no cuadran. Es más, los autores de libros de memoria, pues es un género literario que no tiene nada que ver el género memorialístico con la construcción de la historia, que normalmente se hace con documentos. Aunque las memorias se pueden utilizar como referente o como para enmarcar, pero claro, hay que ver y someterlas a crítica, porque es que hay algunos que reconstruyen su vida desde una nueva perspectiva y mucho más favorable en las memorias. O hay otros que cojan las memorias y aplican medidas contra sus enemigos, como no les van a poder contradecir, porque son ellos los que escriben y si los otros ya están muertos, pues ya está. O sea que esa es la cosa. O sea, nosotros nos acordamos, porque somos ya mayores, de cosas que nos pasaron y las vemos a veces deformadas por el paso del tiempo. Si tuviéramos que hacer la historia de la... interpretadas a la luz del presente. Y de nuestra propia experiencia. Si tuviéramos que hacer la historia de las misiones populares, pues entonces nosotros recurriríamos a la documentación, pues a las memorias que escribieran los misioneros, a otro tipo de documentos, a colecciones de sermones o de prácticas de cómo se realizaban las memorias, y con esos materiales podremos construir una historia de las misiones populares. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer esta noche, pero no quita para que tú y yo, que sí tenemos recuerdos, estos recuerdos, y muchos espectadores claro, nuestros, pues ellos a que habrán escuchado a algunos de los misioneros famosos, como citábamos antes al padre Rodríguez, porque ha sido uno de los grandes misioneros de España en la segunda mitad del siglo XX, de los últimos de esa generación de misioneros o esa metodología de las misiones. Ellos recordarán. Y nosotros en este caso lo que hacemos es servir de despertador de la memoria. Para los otros les vamos a dar una información procurando que sea, diríamos, de carácter histórico en algunos de los casos. Profesor Vicente, que llevamos 8 minutos. Sí, pero bueno. Yo sabía que si le sacaba el término de la memoria histórica, usted iba a hacer una disertación. Es que la memoria histórica es una falacia, a pesar de que... Y encima la han convertido en una ley de memoria histórica. Pues bueno, pues ya está. Pregunta número 1, don Carlos. Pregúntame. Yo luego, después de haber visto el guión, la mayor parte de las preguntas se podrían hacer, o sea, responder encadenadamente. Lo que pasa es que nos iríamos a la mitad del programa habiendo respondido. Nos daría usted una conferencia, entonces. Una pregunta, pero bueno, vamos a ver si lo articulamos y entonces yo en principio procuraré ajustarme ajustar mis respuestas a las preguntas, aunque podría ser una un poco más grande. Yo podría hacerte una pregunta previa, pero si quieres te la dejo para el final. No, a la hora. ¿Por qué son importantes o por qué fueron importantes las misiones populares? Sería una pregunta... Es que esa sería una cuestión que tú estarías dándole... Vamos a ver, ahí tú sientas un precedente considerando, por tu parte, que tuvieron importancia. Hay gente que considera que no, pero bueno, esto entra como el otro día cuando hablábamos de la devoción del corazón de Jesús. Las misiones son importantes porque es una estrategia, aunque eso sería también más o menos responder a la primera pregunta que todavía no me has formulado. Pues se la formulo ya y responde. Es una estrategia pastoral. ¿Qué son las misiones populares? Hoy lo diríamos una estrategia que ya he dicho, pastoral. Una acción pastoral. Por parte de la Iglesia. O sea, la Iglesia en ese momento tiene unos objetivos pastorales y uno de los medios que emplea es el de las misiones populares. Como lo que quiere conseguir con las misiones populares, el objetivo es importante para la Iglesia, las misiones se convierten en un método de acción fundamental, diríamos así, en esto, no sé si decir del catolicismo, vamos aunque no sea lo mismo el catolicismo del siglo XVI que el del siglo XX, del catolicismo de masas. Y que eso es lo que algunos consideran que es lo que no debería de ser la práctica o las estrategias pastorales. El otro día hablábamos de la
falta, diríamos así, de consideración en el momento presente de ciertas devociones. Una de ellas era la devoción al corazón de Jesús, porque tal como se había experimentado en el siglo, en los tiempos anteriores, hoy se consideran que, no sé si decir, de poco maduros, algunos, esas prácticas devocionales. Bueno, pues lo que se va persiguiendo con las misiones populares, algunos consideran que es, voy a utilizar la referencia de salió el sembrador. Salió el sembrador, fue pues sembrando y un poco cayó al borde del camino, vinieron los pájaros, otro cayó entre piedras, otro cayó en no sé qué. Bueno, pues era lógicamente ir sembrando a voleo y algo caería, pero bueno, a lo mejor lo que se conseguía con aquello era, por lo menos para algún momento, o sea, para el momento inmediato, el conseguir la práctica de algunos de los sacramentos, sobre todo la confesión y la comunión, que era lo que iban buscando, ¿no? Pero otros dirán que eso no es como la semilla que cae en la tierra preparada y buena, que entonces salen bien las raíces, se enraizan y darán luego mucho fruto. Bueno, pasa, Carlos, que la misión popular siempre debe seguir un proceso posterior. Claro. Bueno. Pero no estaba, bueno, vamos a ver, la idea al final no es el conseguir, vamos a decir así, aunque lo tuvieran en la cabeza, la santidad de todo el pueblo. Pero entonces, claro, hay que predicar mucho y hay que echar mucho trigo para conseguir que alguna parte de eso que estamos sembrando caiga en tierra buena. Y lo que cae en esos que empiezan con energías y luego se agostan porque le faltan las raíces, que eran algunos de los que, diríamos la mayor parte de los que participaban en las misiones, pues entonces, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pero pues, si por lo menos hemos conseguido el recuperar. A lo mejor se hacían algunas confesiones después de muchos años, etcétera, ¿no? Y dice, bueno, pues eso consideraban los padres misioneros, incluso los obispos, fíjate, que era una cuestión importante. Estoy pensando, Carlos, si no hubo otras misiones populares anteriores que se hicieron a partir de unas proyecciones de los misterios del Rosario. Aquella célebre del padre Peyton, que era sí. La familia que reza unida permanece unida. Pero ya no recuerdo si fueron misiones populares o fue simplemente una campaña que se hizo en la diócesis a raíz de esas proyecciones. De eso no tengo recuerdo. Sí. Estaba yo también en el seminario, creo, entonces. Bueno, aclarado que son las misiones populares. O sea, es una estrategia pastoral, dicho así. Entonces, si hoy cambian las estrategias pastorales, bueno, pues hoy puede que una estrategia pastoral adaptada a unas circunstancias concretas, muy concretas. Eso. Y que tienen que ver pues, con eso que se podría llamar el catolicismo de masas y que está estrechamente relacionado con el mundo tridentino, vamos a decir así. Y por lo tanto, el nuevo concilio, el Concilio Vaticano II, pone fin a ciertas prácticas o por lo menos a aquella idea o aquellas estrategias pastorales. Por eso esto de lo que nosotros estamos hablando, aunque haya habido todavía algunas ya con otra idea, desaparece en los años 60, por lo menos en España. Pregunta número 2. ¿Cuándo empiezan? Empiezan con una contrarreforma. Vamos a ver. A pesar de que algunos pueda pensar que este tipo de estrategias, estas prácticas consistentes en la predicación para tratar de conseguir la conversión, se pueden rastrear en algunas de las actividades de algunos santos medievales, pues, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán, ay, se me ha olvidado, San Bernardino de Siena. Sí, iba a decir que estaba pensando, tenía la iconografía en la cabeza. Pero sí, San Bernardino. Pero San Bernardino dice, bueno, la cuestión es que esas eran, diríamos, predicaciones que no se ajustaban a lo que luego será el método de la misión. O sea, puede haber algunos precedentes medievales, pero evidentemente la misión como tal aparece en la Contrarreforma. O sea, es un ejercicio que se introduce en el siglo XVI y que ha durado hasta el siglo XX. La época, no sé si decir, dorada de esto, pues entre el XVI y el XVIII.
a final del XVIII hay muchas críticas en contra de las misiones. Hay un renacimiento en la segunda mitad del siglo XIX y en España llegaría todavía la duración de ese proceso o de ese fenómeno hasta, ya hemos dicho, los años 60 del siglo XX. Por lo tanto, esta es una práctica de la pastoral de la Iglesia propia de la Contrarreforma, vinculada a la lucha contra la herejía en unas provincias o en unas regiones, y que se realiza para convertir a los herejes, no sé si decir así, en esas regiones, y en otras para alcanzar la conversión de los pecadores, que serían en aquellas otras donde no había triunfado la Reforma. Por lo tanto, segunda mitad del XVI, que es cuando comienzan, siglo XVII, que es cuando se establece el método, se desarrolla a lo largo del XVII y el XVIII, la supresión de la compañía afecta a la desaparición de una determinada forma de dar las misiones, porque aparecen otras órdenes distintas de la compañía que hacen otro tipo de misiones. Se desarrollarán, como digo, en el XVIII, la Revolución Francesa y su expansión en Europa tiene una repercusión notable en esto, y el intento nuevamente de recatolizar al pueblo después del periodo revolucionario hará que se vuelvan a aplicar métodos que se habían utilizado en la lucha contra los herejes protestantes, y entonces vuelven a florecer en el XIX, y en España después de la guerra tiene la misma pretensión, pero ahí además están en la situación en España vinculada a una, diríamos, estrategia de los obispos que están buscando también el volver a recatolizar la nación después de la guerra civil. Por lo tanto, hay una estrategia que responde a una necesidad y que tiene un método. Carlos, ¿tiene esto algo que ver o tiene algún precedente? ¿Este tipo de misiones tiene algún precedente? ¿Tiene algo que ver con los procesos misioneros o evangelizadores? No, de América no. O de los pueblos eslavos, no. O de la evangelización de Inglaterra no. Y todo eso. Ahora, a ver, la misión ad gentes se trata de convertir paganos paganos o herejes, diríamos así. En este caso, incluso hasta la predicación va orientada hacia cristianos. No es una primera evangelización. No, y son cristianos que pueden estar adormecidos o ignorantes de las verdades de la fe. Entonces, el esquema que se emplea en el índice, diríamos, de los sermones o de la predicación está también, vamos a decir, está pautado, o sea que tiene como fin, tiene un objetivo final. Es un itinerario. Es un itinerario. Y por eso el método de las misiones populares, que acaba, ya como te digo, a mediados del siglo XVI estableciéndose, es distinto de una predicación que viene un predicador y da un sermón, aunque la concurrencia del público sea muy grande. Porque aquí lo que hay es un proceso que dura entre 7 y 15 días. Pregunta número 3, Carlos, ¿qué pretenden? La conversión. Entonces, la pregunta que tú me hacías fuera de guión, ¿es importante? Claro, porque la Iglesia que pretende la conversión del pecador o la profundización de aquellos que ya se encuentran, que han iniciado, diríamos, o que son cristianos tibios, que no están apartados de la Iglesia. Entonces, la manera como se articulan o se van organizando los sermones o las conferencias, porque había sermones, conferencias, sí. Los actos estos, pues van pautadas y en principio pues lo que te van es a hablar, evidentemente aquí tenía un peso muy grande la de predicación sobre los novísimos. La muerte, vas a morir. Después de la muerte vas a morir además de una manera ineludible, todos moriremos. Detrás de la muerte te vas a encontrar cara a cara con Dios, el juicio. Del juicio vas a obtener una sanción, el infierno, si no te has arrepentido de los pecados,
o la gloria. Entonces, después de estas meditaciones o de estos sermones, lo que se estaba pretendiendo era que el auditorio o los distintos auditorios, porque eran se adaptaban. Sí, era un poco meter miedo en el cuerpo. Era meter miedo en el cuerpo. Yo de esto acabo de escribir un artículo largo en el que habla de eso. Pero vamos a ver, esto es la idea general de decir, bueno, vamos a ver, usted para confesarse bien necesita el arrepentimiento, el dolor de los pecados, el dolor del corazón. El dolor del corazón se puede conseguir con una contrición perfecta. Esto es difícil. Y también se puede conseguir mediante la atrición. ¿Cómo se consigue la atrición? Por el temor a las penas del infierno. Eso decimos en el acto de contrición. Bueno, si tú logras mover el corazón por amor de Dios, pues bueno, pues hemos conseguido, ciertamente tú te darás cuenta de la fealdad del pecado y de lo desagradecido que has sido con Dios, que lo que ha hecho por ti y cómo le has pagado, y entonces, movido por el amor que Dios te tiene, entonces te arrepientes de tus pecados y haces propósito de la enmienda. Te confiesas y haces una buena confesión. Como esto, vuelvo a decir, es difícil, y más si llevas años apartados de la vida sacramental, pues lo que decía lo del chiste, padre, si hay que ir al infierno se va, pero no nos asuste usted, aunque lo decía con palabras más gruesas, ¿no? Bueno, pues esa es la cuestión. Llegaba el predicador y entonces ponía ante el auditorio cuál es el destino para aquellos que mueren en pecado. Y entonces dice, bueno, si tú no quieres compartir el destino de los condenados, pues entonces lo que tienes que hacer es confesarte. Confesarte bien para obtener el perdón de los pecados, arrepentirte, aunque solo sea por el temor a las penas del infierno, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Claro, algunos dicen, esto no consigue no una verdad, claro, pero bueno, estaba en el primer momento, porque el que ya se había confesado luego participaba al final de la misión en la comunión general, y entonces ya habíamos conseguido primero que acudiera al sacramento de la penitencia y luego que acudiera al sacramento de la Eucaristía. En algunos casos los misioneros también anotaban que iba a decir matrimonios, no, o sea, individuos que convivían, sí, pasaran, sin haber contraído matrimonio. Esto es, se casaran, o sea, que recibieran también el sacramento del matrimonio, o sea, volver a la práctica sacramental. Esto se consideraba importante, muy importante, por eso la insistencia en la necesidad de las misiones populares, que la mayor parte de las veces venían por iniciativa del obispo diocesano. Entonces los obispos que conocían la situación de la diócesis, o por lo menos la debían conocer, pues promovían la celebración de estas misiones y se ponían en contacto los misioneros con los párrocos y iban a la parroquia y hacían esto, que era verdaderamente un proceso de conmoción espiritual. Pero claro, muy fuerte. Y algunos pensaban que es mejor que sea la lluvia fina que una tormenta que se lo lleva a todo, ¿no? Pero bueno, la idea era esa. Por lo tanto, lo que están pretendiendo es la conversión de los pecadores como primero de los elementos y poner a la gente en el camino de la santidad. Vamos a ver, en algunos casos, algunos de los que han iniciado estos procesos, luego establecían cofradías, asociaciones. En unas misiones de estas nacen las hijas de la caridad. O sea, porque luego lo que se pretende es que eso que se ha movido en la misión se perpetúe. Tenga continuidad. Y para esto se creaban cofradías, asociaciones, obras de caridad, etc. En algún caso, algunas de estas mujeres, porque muchas fueron mujeres, lo que hacen es iniciar algunos movimientos o congregaciones que acaban convirtiéndose en congregaciones religiosas, primero como asociaciones y luego como congregaciones religiosas. Luego, lo que se iba buscando, que era la conversión, ha dado luego frutos de santidad. Pregunta o sea, grano que ha caído en tierra preparada. Pregunta número 4, que llevamos 25 minutos, Carlos. ¿Cómo se organizan
¿Cómo se organizaban aquellas misiones populares? Esto al principio era un poco, diríamos, no te voy a decir caótico, pero cada misionero lo tenía hacía su de estilo. su manera. Pero luego hay un jesuita italiano que se llamaba Silvestro Landini, que es el primer jesuita que se dedicó exclusivamente a la predicación de misiones en Italia y en la isla de Córcega, y empezó en el año 1547, o sea, estamos en la mitad del 16, Trento, lógicamente en Italia y en la isla de Córcega no hay herejes, aquí lo que hay es mucha ignorancia, entre los campesinos sobre todo. Y entonces lo que está tratando es de sacar de la ignorancia religiosa que les lleva a una vida, en algunos casos, desarreglada, y para esto lo que comienza es a establecer algunos de los que serán elementos luego de las misiones tipo de los jesuitas, y que, no voy a decir copiarán, pero sí utilizarán un sistema semejante con otro tono, otras órdenes religiosas. La idea que tiene el padre Landini es, primero, en el lugar hay que estar entre una semana y 2. O sea, la misión tiene que durar entre 7 y 15 días. Pueden ser 11, pueden ser 9. Según las circunstancias del lugar. Hay que dividir a la población en grupos diferentes. O sea, hay una predicación y unos actos para niños, para mujeres y para hombres a distintas horas, para que el desarrollo de la misión no entorpezca las actividades ordinarias. O sea, normalmente los hombres participaban en actos al amanecer y al atardecer, los niños durante el día, en la mañana, las mujeres en otro momento, y había algunas de estas predicaciones, unas eran con procesiones y demás, o bien actos en la iglesia, o bien pues en el cementerio. Claro, tú imagínate que te van a aplicar, te hacen una procesión y te hacen la meditación de la muerte en el cementerio, pues yo supongo que aquello impactaba a la concurrencia, ¿no? Y luego, lógicamente, habría procesiones penitenciales, que lo que trataban era de decir, bueno, esta gente ya se ha movido del temor o del dolor pues ahora vamos a tratar de preparar el que al final se produzcan esa misa de comunión general, que era el acto en el que se venía a recoger, no sé si decir así, los frutos de la misión. Sí. Y luego inmediatamente, esto lo empezó a hacer también el padre Landini y luego ya otros, y comenzaban por establecer algunas cofradías nuevas para que de algunas de las devociones en el siglo XVII y en el siglo XVIII serán del corazón de Jesús. Por eso tú ibas con una banderita con el corazón de Jesús, porque el padre Rodríguez, que probablemente fuera el que el día de la misión allí en Mora, era muy devoto y promovía mucho la devoción al corazón de Jesús. Entonces la idea era crear una cofradía, pues a lo mejor o una cofradía eucarística o de ánimas o cofradía de caridad. Que las hijas de la caridad habían nacido. Claro, nacen como en el momento en el que se crean asociaciones en las distintas parroquias para atender a los pobres de la parroquia. Y claro, las señoras bien dicen, bueno, yo no puedo ir a limpiarle la casa al pobre. Bueno, pues muy bien, vamos a establecer una asociación de chicas que son las que, dirigidas por estas damas, y así es como comienzan las que luego acabarán siendo las hijas de la caridad, que están vinculadas a las cofradías o a las congregaciones de caridad que San Vicente de Paúl establece en las misiones que él predica. Porque ese es otro estilo, aunque San Vicente de Paúl comenzará a predicar las misiones cuando se dé cuenta de la ignorancia tan terrible que había entre los campesinos franceses en la primera mitad del 17. Pero claro, Francia, la segunda mitad del 16, ha estado sumida en las guerras de religión. 8 guerras civiles por motivos religiosos. Bueno, pregunta número 5. Llevamos media hora para que Carlos te hagas idea de cómo vamos. ¿Estas misiones eran solo rurales? Vamos a ver, empezaron siendo solo rurales, porque la mayor cantidad, diríamos, de ignorancia en la vida cristiana estaba en el campo. En algún caso, hombre, esto también tenía que ver con la
calidad de los sacerdotes que se encontraban en el campo. Si el cura era bueno, pues lo mismo su pueblo estaba muy bien, pero si el cura no era muy bueno, no sé si me explico, pues entonces la cosa no estaba tan bien. En la ciudad había más oportunidades, porque normalmente había la posibilidad de otras congregaciones o órdenes religiosas, iglesias conventuales, etcétera. La práctica, eso no quiere decir que en la ciudad todos fueran buenos, que también los habría malos y malísimos, ¿no? Pero había más ignorancia en el campo. Entonces, sí, en Trento les han dicho a los párrocos que tienen que enseñar el catecismo y que habría párrocos que no estuvieran llamados por el camino de la elocuencia para predicar y acababan leyendo de un sermonario. Entonces, pues, a lo mejor la formación del cura no dejaba, o sea, dejaba mucho que desear, y la formación de los feligreses, pues tú fíjate. Bueno, pues para acabar con esto, pues, qué cosa mejor que acudir a unos especialistas. Los especialistas son los equipos estos de misioneros, que se juntan 2 o 3, que llegan al pueblo y que realizan esta acción, porque además el pueblo, al ser pequeño, cae todo él bajo la acción de este terremoto o esta convulsión colectiva. Era más difícil. Es un acontecimiento. Era más difícil en aquella época los pueblos que lo único que celebraban en las fiestas del patrón y poco más, pues que llegasen los misioneros. Llegaban los misioneros y empezaban, y claro, y te asustaban también, pero bueno, te podían mover. ¿Cómo esto se podía aplicar en las ciudades? Pues sí, vamos a ver, las ciudades tenían deficiencias, diríamos así, pero la idea era a ver cómo se puede aplicar algo que en una parroquia rural es más fácil. El año 1601 era un jesuita italiano que se llamaba Antonio Spinelli, era provincial de la provincia de Nápoles, del sur de Italia, organizó una misión, de acuerdo con el obispo de la ciudad de Nápoles, que se dirigió a la ciudad de Nápoles, no a la ciudad entera, sino parroquia por parroquia, o diríamos, pero pasando de una parroquia a otra, acabó afectando, diríamos, a toda la ciudad. Por lo tanto... era una misión parroquial que afectó a la que acabó siendo una misión de toda la ciudad, una misión urbana. Y en lo que había sido, o lo que había empezado siendo, una práctica del catolicismo rural, diríamos así, acaba convirtiéndose en una práctica del catolicismo tanto rural como urbano. En la Edad Moderna se dan misiones en ciudades y en el campo, con mayor, diríamos, abundancia probablemente en el campo y con más eficacia que en las ciudades. Pero no es una manifestación exclusiva, o sea, no se trata única y exclusivamente, como hay un libro, un estudio francés que se llama La religión de los pobres, o sea, esto no es solo para los pobres y entonces es las misiones populares en tal. Entonces, era como, no sé si decir, una especie como de ilustración elemental para los brutos que viven en el campo. No, esa no es... Aunque algunos pudieran entenderlo de esta manera. No eran solo rurales, aunque en principio habían empezado siendo rurales. Por ejemplo, San Vicente de Paúl, como te decía, que él las comienza en el campo entre los campesinos, vasallos del señor en cuya casa él estaba, que era el almirante de las galeras de Francia. Va por los pueblos y se da cuenta de la ignorancia, y entonces piensa y habla con la señora y le parece muy bien y organizar unas misiones para tratar de sacar de la ignorancia cristiana a los campesinos de aquellas. Luego, vista la eficacia, hay otros obispos que le llaman. Ya no es el señor, sino que son los obispos. Estamos en 10 preguntas, aquí en Canal 10 de Televisión y también en Radio Santa María de Toledo, con el profesor Carlos Bizuete, como es habitual, y hoy le formulamos 10 preguntas sobre las misiones populares. Lo digo por si alguien se ha sumado al programa cuando ya había comenzado.
La pregunta número 6. Estamos en el ecuador del programa, aunque no en el ecuador del tiempo, que nos quedan 15 minutos, Carlos. ¿Qué órdenes las practicaron? Vamos a ver, a veces pensamos que eran los jesuitas, porque yo ya he citado aquí a algunos padres jesuitas, pero no eran solo ni exclusivamente los jesuitas. Los jesuitas las hicieron con mucha abundancia. Las extendieron. Y hay una gran cantidad de misioneros jesuitas. Pero, por ejemplo, en Alemania, en el 16, dieron muchísimas los capuchinos. Y en España, en el 18, fueron unos grandes predicadores los capuchinos. Aquí tenemos jesuitas, tenemos capuchinos. En Francia, ya he citado 3 o 4 veces a San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl acabará fundando una congregación cuyo nombre se llama Congregación de la Misión. La misión son las misiones populares, o sea, los que ahora llamamos los padres paules, tienen su origen en el hecho de que San Vicente se ha dado cuenta de la necesidad de clérigos especialistas, crea una congregación de sacerdotes destinados a la evangelización, a las misiones, primordialmente. Luego vendrán otro tipo de actividades pastorales. Por lo tanto, ya tendríamos también los paules, que empiezan en Francia, en España entrarán en el siglo XVIII, y en el siglo XVIII en Italia también se crea una congregación de sacerdotes destinada única y exclusivamente, en principio, a la predicación de las misiones. Es la Congregación del Santísimo Redentor. O sea, son los redentoristas fundados por San Alfonso María de Ligorio y, por lo tanto, redentoristas, paules, capuchinos, jesuitas, también los franciscanos, se convierten en padres misioneros, misioneros apostólicos, misioneros populares, que iban en equipos de 2 o de 3, que normalmente en las distintas provincias religiosas había una casa de misioneros, que no estaban, ellos no estaban vinculados a la casa, sino que estaban 15 días en un sitio, 15 días en otro, eran itinerantes, dando las misiones. Y sabemos, en algunos casos, que algunos dieron cerca de 1 millar o más de misiones a lo largo de su vida. O sea, eran verdaderos especialistas en misionar. Y normalmente, en algunos casos, algunos de estos misioneros, pues compaginaban la misión con, por ejemplo, entre los jesuitas, el dictar o el dar tandas de ejercicios, a veces al mismo tiempo que la misión, otras veces entre misión y misión, o sea que encontramos que hay, diríamos, como esa especie de ejercicios abiertos, que podría ser la misión y condensados, y otros ejercicios cerrados en casas de ejercicios, a tandas de ejercitantes dados por los mismos. Esa es la pregunta número 7, Carlos. ¿Guardan relación las misiones populares con los ejercicios espirituales? Guardan relación, sobre todo, vamos a ver, hay una misión, diríamos, la de los jesuitas, que se podría considerar por la estructura y por la temática de los sermones como penitencial. Una vez que conoces la fealdad del pecado y la gravedad del pecado en cuanto a ofensa a Dios, la única respuesta contra lo que has cometido es arrepentirte y hacer penitencia. Y luego propósito de la enmienda para no volver a pecar. Bueno, pues entonces si insistes mucho en esto, acabas convirtiendo la misión en una misión, no sé si decir así, penitencial. Los redentoristas y los padres paules, los sacerdotes de la misión, se podría decir que el tono general de su misión es catequético. Al fin lo que van a buscar es lo mismo. El fin es lo que van a buscar es la conversión. Lo que pasa es que a través de la catequesis, en ese proceso también de acercamiento, de recuperación de la vida cristiana. ¿Cómo se puede conseguir, más que la corriente catequética en la penitencial, ese efecto? Pues los padres jesuitas, reduciendo la misión a la predicación, ya hemos dicho el otro día de los novísimos, de la primera semana de los ejercicios espirituales, que es donde está el pecado,
la muerte, el juicio, el infierno, la gloria. Esas 5 meditaciones que forman parte de la primera semana y que tienen como objetivo el alcanzar o el realizar una confesión general, o sea, una confesión de toda la vida, esa confesión general era el fin de la primera semana, es el fin, diríamos así, de lo que los teóricos de la vida espiritual llamaban la vía purgativa, resumida en el caso de San Ignacio en la semana. Bueno, pues los misioneros que han practicado esto, los jesuitas, en su vida espiritual, pues bueno, lo traen aquí y no dan el paso siguiente, o sea, han dejado al pueblo después de haber transitado por la vía purgativa. Luego hay una relación entre la primera semana de los ejercicios y la predicación de las misiones. Esto lo criticarán mucho, lo criticarán en el siglo XVIII y lo criticarán primero los contrarios a la compañía, porque era como si dijeran, bueno, y ahora, una vez que hemos llegado aquí al momento este de la conversión, ¿ahora qué? ¿Cómo dejas al fiel, no? Entonces, esto se criticará. Y algunos, bueno, hay un momento en el siglo XVIII que se prohíben en algunos lugares las misiones populares o se quieren reformar. El emperador de Austria, Francisco José I, las prohíbe en el año 1780. Muy curioso eso, ¿no? Sí, porque él piensa que, diríamos, es un cristianismo el suyo ilustrado y considera que este cristianismo popular estaría en contradicción con esto. Las critica el sínodo de Pistoia, que está en el mismo sentido. Lo que ocurre es que el sínodo de Pistoia, cuando se hace, ya había desaparecido la compañía. Lorenzana y los obispos que se reúnen en el Cuarto Concilio Mexicano, en México, en el año 1771, dictan unas normas para reformar la práctica de las misiones populares en México. Y ya no había jesuitas, las estaban dando los padres de los franciscanos, tanto los descalzos como los observantes. Por lo tanto, van buscando otro tipo de predicación, diríamos así, que se aparte un poco de esta predicación penitencial que estaba más estrechamente relacionada con la primera semana de los ejercicios espirituales. Pregunta número 8, don Carlos, y nos quedan 8 minutos. ¿Cuál es el fruto de la misión? La conversión. Vamos a ver, esto lo miden. A mí esto es una de las cosas más curiosas. Sí, ¿Lo cuentan? Sí, cuentan. ¿Cuántos han conversado y cuántos...? Sí, bueno, cuando yo llegué a la parroquia de San Justo, cuando yo perdí de cura, y había un libro. En los archivos había ahí unas fichas. Madre del cielo. Unas fichas, había unas fichas. Es que al final parece como si todo esto fuera una cosa cuantitativa, ¿no? Entonces, cuando ellos emiten los informes o en las memorias y demás, están diciendo es que hemos hecho esto y ha habido mucho fruto. ¿Por qué? Porque ha habido tantas confesiones generales y ha habido tantas comuniones. Lo de contar las comuniones es sencillo, con contar las formas ya sabes cuánta gente ha venido a comulgar. Entonces, hombre, diríamos, un cristianismo de contabilidad es un poco superficial, no sé si decir así, pero el efecto a veces no lo conseguían, ¿eh? Porque a veces dicen que habían dado una misión y resulta que habían encontrado, no sé, dureza de corazón, que era una manera como la que se podía decir entonces, ¿no? Entonces, el fruto de la misión es la participación en los sacramentos y luego el dejar instituidas, a ser posible, algunas de estas cofradías que mantenga viva la vida esta de la misión. Como recuerdo, esto lo harán luego los redentoristas, como recuerdo de la misión, todavía en muchas parroquias de nuestra diócesis está una cruz que se dejaba y que pone recuerdo de la Santa Misión, para que la gente, o sea, no es una especie de adorno, sino que tuvieran presente esa, mediante la contemplación o cada vez que se vea la cruz esta que estaba normalmente, yo he visto alguna en los atrios de las iglesias, ¿no? O sea, para que hubiera esta memoria, aquí sí podemos decirlo, de la memoria, y claro, al traerte a la memoria, a la misión, que los frutos de la misión fueran más duraderos, pero el fruto de la misión son frutos de conversión. ¿Y cómo se mide esto? En la confesión y en la comunión. No sé si me explico, la práctica sacramental. Ya recuerdo que cuando llegué a San Justo, en el año 83, en el archivo había fichas elaboradas con los que habían
participado en las misiones y los que habían hecho cumplido el precepto. Además, luego había un seguimiento. Luego sí, se había cumplido el precepto dominical, el precepto de la comunión pascual. ¿Sí? Todo eso se iba notando en esas. Una de las cosas que normalmente que trataban, cuando llegaba el misionero, le preguntaba al párroco si había pecadores públicos. Porque, hombre, lo que se estaba... Claro, en algunos pueblos en los que estaba el casino y demás, pues a veces había esa oposición al misionero por parte de los señoritos que estaban en el casino. No sé si me explico. O sea que a veces en el seno del pueblo había ciertas tensiones entre, pues no sé, los anticlericales y... Pregunta número 9. ¿Quiénes han sido grandes misioneros? De esto la nómina es enorme, pero bueno, vamos a citar algunos. Ya he citado yo a San Vicente de Paúl. Podemos citar también a San Francisco de Sales, al que hacíamos referencia el otro día. San Alfonso María de Ligorio. O sea, estamos hablando de gente muy de alta categoría. Y no son solamente predicadores populares, o sea, en algunos de estos hay tan alta teología que son doctores de la Iglesia. San Pedro Canisio, por ejemplo, entre los jesuitas, también había sido uno de los misioneros populares, pero de aquellos que se dedicaron exclusivamente a las misiones, mira, entre los jesuitas hay uno muy famoso del 17, que se llamó el padre Jerónimo López. En la primera mitad del 17, establece el sistema y se convierte, diríamos así, en el maestro de algunos de los misioneros, grandes misioneros que hay en España. Seguidor del padre Jerónimo López fue el padre Tirso González, que fue luego general de la compañía a finales del siglo XVII. Y en el siglo XVIII hay una figura descollante que es el padre Calatayud, el padre Pedro de Calatayud, que estuvo 40 y tantos años dando misiones y dio más de 3000. Tiene publicado un arte de hacer misiones y demás. Fue una cosa extraordinaria. Además, los obispos le llamaban... ¿En el 18? En el 18, la primera mitad del 18. Los obispos le llamaban para que diera ejercicios espirituales a los sacerdotes y a los seminaristas. Y entonces, casi al mismo tiempo que se celebraba la misión, estaba dando tandas de ejercicios. Por lo tanto, la influencia espiritual del padre Pedro Calatayud, porque era la figura típica del misionero enjuto, se presentaba con una soga al cuello y demás, ¿no? O sea, era un hombre de estos muy austero, una espiritualidad un tanto, diríamos, no sé, de la época, sí. Claro, esto influye en algunos de los que han practicado los ejercicios bajo la dirección del padre Pedro de Calatayud. Carlos, una pregunta. San Juan de Ávila predicó misiones también populares, sí, ¿no? Predicó misiones. Sí, sí. Misiones, antes, cuando él no pudo embarcarse a Ávila, a América, y entonces estuvo, gracias a eso, se quedó y lo mandó el obispo a predicar en la zona lo que era la diócesis de Córdoba, ¿no? Entonces él se queda, no es de la época esta, no es como las de los jesuitas, pero sí él es un predicador siendo sacerdote secular. Más tarde, en el siglo XVIII... Nos quedan 2 minutos, Carlos. En el siglo XIX-XX, en España hay gente que ha oído hablar del padre Tarín. El padre Tarín fue también un gran misionero y luego, por supuesto, yo creo, hemos citado ya 2 o 3 veces al padre Rodríguez, que lo hemos conocido, o sea, porque él estuvo los últimos años de su vida en la residencia de aquí de Toledo, o sea, hemos conocido al padre Rodríguez, que fue misionero famoso. Pues la última pregunta y en el último minuto. ¿Puedes hacer una semblanza del padre Rodríguez? Pues yo, ¿Qué ha sido hoy? Ha sido la percha en la que nosotros nos hemos colgado. Bueno, el padre Rodríguez había nacido el año 1901, era murciano, y se murió el año 1985 en la casa de sacerdotes mayores que tienen los jesuitas en Alcalá de Henares. Era un jesuita que había sido, antes de ser jesuita, era sacerdote. Él había estudiado en el seminario conciliar de Murcia, pasó luego a la Gregoriana de Roma, donde se doctoró en Derecho, y volvió en el año 26 a Murcia, fue coadjutor, luego fue párroco y arcipreste de Ellín en la provincia de Albacete, que entonces era de la diócesis de Murcia, hasta el año 35.
Y el año 35 los jesuitas habían sido expulsados de España por la compañía, por la República, pero tenían el noviciado en Bélgica. Él se va al noviciado a Bélgica, ingresa, hace el noviciado, hace los votos, lo mandan a estudiar, a repasar la teología a Portugal, y desde ahí, en el año 38, comienzan las misiones populares. Primero en Badajoz, y luego lo llevan a Murcia, en plena guerra civil. Y están el inicio de sus misiones populares. Él tiene 37 años, es un hombre ya maduro, comienza lo que será la larga trayectoria de misionero en el sur de España, o sea, en Andalucía, Extremadura, en Murcia, en Castilla, lo que es hoy Castilla-La Mancha, Castilla-La Nueva, y porque él estuvo primero en Murcia hasta el año 52, en Madrid del 52 al 64, y en el año 64 llega a Toledo, está aquí hasta el año... es su periodo de Toledo desde el año 66 y está aquí hasta que en el año 83, ya con 82 años, se fue a Alcalá. A lo largo de su vida ha dado más de 855 misiones. Cuando yo le decía a mi mujer esta cifra, dice, ¿en cuántos años? Pues en 40 y tantos. Pues son 20 misiones anuales. O sea, que al mes. Estaba dando eso, más o 15 menos. 15 días en un sitio, 15 días en otro. Y luego, aparte de esto, muchas tandas de ejercicios, y eso pues ha dado tandas de ejercicios a religiosas, a religiosos, a sacerdotes. Todavía contaba don Antonio Saiz Pardo una anécdota de una vez que estaba dando una tanda a los canónigos y al cardenal Pla y Daniel, que acababan de tener una trifulca, y bajaba el cardenal, y entonces la plática era acerca de la humildad o no sé qué, y le decía, ¿verdad, señor cardenal? Él no sabía, y el otro decía que sí. Bueno, pues el padre Rodríguez, pues creo que hasta Franco hizo ejercicios con el padre Rodríguez. Ha sido probablemente el misionero más famoso de la España de la posguerra hasta los años 60, en el que, como decíamos antes, después del concilio, el ejercicio de las misiones fueron desapareciendo y cambiaron luego el estilo. Que nos hemos pasado como siempre. Siempre me despido igual, diciéndole al profesor Vicente que nos hemos pasado de tiempo. Don Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, y nuestro recuerdo, este programa, nuestro recuerdo pues a tantos hombres, el padre Rodríguez, ver a tantos hombres que se han dedicado a esta labor. Que han gastado su vida en esta labor. Nada más, amigos, muchas gracias en este programa de 10 preguntas que ahora termina. Hasta nuestro próximo programa, si Dios quiere.